Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? No, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok, sí, me escucho. No, falta poco. Conexión a internet es inestable, qué raro. Bueno, el semestre, su última semana comienza el día 26. Ya, 26, 27, 28, 30. No es el 31. 17. Veinticuatro, 27, 31. O sea, termina con... Profe, yo quiero preguntarle El algo. último día es el 31. ¿Sí? Hello. Hola, profe. Sí, dime. ¿Qué querías saber? Profe, un pozo puede estar dañado a la vez. No necesariamente están en las dos condiciones. O sea, todo depende de la... tú puedes tener un pozo dañado que la zona de trabajo de estimulación y no resuelves todo el daño. Con respecto a la condición previa, está estimulado, pero aún no ha superado la condición de daño, pero ya eso es otra cosa. Entonces, seguiría dando como si estuviera dañado. Pero la producción te va a indicar de que realmente el pozo se fue estimulado respecto a la condición previa que tenía. Pero como en teoría tú determinas si está dañado o no respecto al potencial, que seguiría dañado. Daniel Castro. Okay. ¿Por qué la pregunta? No, profe, tenía curiosidad de eso, no. Okay. Sí, no, o sea, vamos al caso. ¿Qué puede pasar allí? Si recuerdan la parte de daño,
existen los que se llaman los pseudo daños. Entonces tú puedes determinar que un pozo está dañado, ok, tiene daños. Tiene daños porque hubo contaminación, de acuerdo a los cálculos, tú haces tu cálculo y resulta que llegas al punto de que hay que estimularlo. Demuestra que hay que estimularlo, que se estimula. Pero él sigue apareciendo con daño. Entonces ahora habría que, bajo esta nueva condición, evaluar. Si realmente sigue estando dañado, o sea que el trabajo no cubrió todas las expectativas, o que hay un pseudo daño que se está reflejando en el valor de daño que estás calculando, y eso te está dando un valor de daño que no tiene. La formación, en teoría, está estimulada. Lo que pasa es que ahora tiene un problema de completación que está generando un daño, que es un pseudo daño, en realidad. Ese caso sí te va a indicar que existe daño a pesar de que no existe. Cuando se determina las pruebas de flujo, de presión, lo que determinan es daño total. Eso incluye daño a la formación y pseudodaños por completación. Pero si lo ves desde el punto de vista de formación, puede darse el caso de que a pesar de que hagas un trabajo de estimulación, la estimulación no sea completa por X o Y causa, o sea, no cubrió toda la formación, se fue por un canal preferencial, entonces queda una zona que aún presenta daño, no sé, o sea, habría que, si de alguna forma se puede evaluarlo, que sí se puede hacer. Si tú corres un PLT o cualquier otra cosa, tú vas a ver que el flujo está proveniendo de la zona estimulada y la otra no está estimulada. Entonces ahí hay una zona que tiene daño y va a quedar con daño. Pero eso es en ese momento. Falta ver si irías a otro trabajo de estimulación para tratar de resolverlo. Ok. Bueno, vamos a empezar con esto porque, aunque no es muy larga, pero... Ok, esta es la penúltima unidad de la materia. La última es algo de introducción a la simulación numérica. La vamos a tocar. Estoy entre colocárselas como parte de la evaluación, la parte de introducción a la simulación numérica, para que investiguen, o hacerlo, bueno, vamos a ver, tengo que definir aún, pues, a más tardar mañana o pasado tengo que estar montando el segundo 20%. Ok, caracterización de acuíferos. Si vamos a algo que ustedes conocen, los yacimientos, entre sus mecanismos de producción, pueden tener lo que se llama empuje hidráulico. Y el empuje hidráulico no es más que un acuífero que está actuando como fuente de energía adicional al yacimiento para desplazar los fluidos hacia los pozos. Ahora, viendo la parte de acuíferos. Dentro
algo petrolero, un acuífero es una porción de roca saturada de agua que está hidráulicamente conectada con el yacimiento. Hidráulicamente, ¿por qué? Porque puede avanzar sobre el yacimiento. O sea, de alguna forma, a través del medio poroso, él puede avanzar sobre lo que la zona que ocupa el petróleo. Entonces, hidráulicamente están conectados. Ahora, desde el punto de vista geológico, un acuífero es cualquier fuente, arena saturada de agua. Entonces, tú puedes tener una arena saturada de agua que esté asociada con petróleo, por lo menos en el caso de Campo Lagunillas, tierra, hay una formación, la formación Lagunilla, que es productora de hidrocarburos, y ella tiene un acuífero conectado, y es un acuífero de agua dulce. Casi siempre, para el punto de vista geológico, se habla más de acuíferos relacionados con arenas saturadas de agua dulce. Pero para nosotros un acuífero es aquello que nos ayuda a empujar petróleo. Es una arena saturada de agua, pero hidráulicamente conectada con un yacimiento de petróleo. Si tú buscas en Google acuíferos, por lo menos un 80% de la información que vas a recibir son de los llamados acuíferos de agua dulce. La formación que se utilizan para producir agua, bien sea para la ganadería, bien sea para sistemas de acueductos, que no tienen nada que ver con petróleo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al manejar los dos términos. ¿Okay? He visto más de una respuesta en un examen de esto de que están más enfocados hacia los acuíferos que van a utilizar para agricultura que para producir hidrocarburos. Entonces, normalmente, si estamos hablando de un petróleo por encima de 10 grados API, ese diagrama que se ve allí, esta figura, más o menos representaría eso. Que tendría agua en la parte baja de la estructura, sea un homoclinal, sea un sinclinal, lo que sea, en este caso un sinclinal. Tendría petróleo en la parte media separado de la parte de agua y pudiera tener gas arriba si acaso la presión de esa acumulación está por debajo del punto de burbujeo a la presión inicial o las condiciones la presión de burbujeo a la temperatura del yacimiento. Y en ese caso pudiera haber gas libre y puede haber una capa de gas si estamos hablando de un anticlinal. ¿Ok? Se la voy a llevar. Tenemos esta situación. Entonces, eso sería un caso de un yacimiento petrolífero con un acuífero. ¿Qué pudiera pasar si el petróleo fuese de mayor gravedad? O sea, menor gravedad API, de menos de 10 grados API. Yo le digo que este es un caso de 10 grados API y mayor. Pero si fuera menor, ¿qué pudiera pasar? Que el agua esté por encima del petróleo. Porque la gravedad API del agua es 10. La gravedad API del agua dulce es 10. ¿Qué pasó aquí? Okay. La gravedad API del agua dulce es 10. Si tengo un petróleo de 8 o 9 grados, ¿qué puedo esperar? Que posiblemente el agua esté por encima. ¿Okay? No es común. En la faja puede darse en algunas regiones. Que tú tienes zonas de agua en la parte alta, ¿verdad? Por encima de la zona de petróleo. Entonces, una definición se puede definir como un volumen de agua depositada en la roca que está en contacto con una acumulación de hidrocarburos. Esto puede ser el acuífero, me refiero, definidos como grandes, medianos o pequeños respecto al tamaño del yacimiento. Es decir, puede tener diferentes tamaños. Y cuando hablamos de tamaño, podemos hablar como referencia volumen. El volumen ocupado por el acuífero es o muy grande comparado con el yacimiento,
es medianamente grande comparado con el yacimiento o es muy pequeño respecto al yacimiento. Un acuífero grande es capaz de aportar agua hacia el yacimiento y mantener la presión. Un mediano puede mantener la presión al principio, pero después simple y llanamente la presión sigue declinando, pero a baja o una muy baja declinación. Y los pequeños pudiera ser que en un principio, tan pronto, después vamos a hablar de cuándo comienzan ellos a actuar, pudiera actuar, pero después de eso no puede porque ya es tan pequeño comparado con el yacimiento que simplemente deja de apoyar al yacimiento y la presión cae rápidamente como si no tuviera nada. Entonces, por eso que hablamos de que puede ser de diferentes tamaños. Casi siempre cuando se habla de cuando la relación un acuífero de yacimiento a volumen de yacimiento está por encima de 10, se habla de un acuífero infinito. O sea, un acuífero muy grande. Ahora, dependiendo de la disponibilidad de la fuente de agua de abastecimiento al acuífero, abastecimiento quiere decir, el acuífero, una de las cosas que va a ayudar a que trabaje sobre el yacimiento es la expansión del arroz y los fluidos. Pero otro es que agua que está en otros sitios se va a comenzar a desplazar hacia la zona cercana al yacimiento y esa es la que va a aportar. Entonces, cuando hablamos de abastecimiento de agua, es eso, ¿de dónde sale el agua? ¿Es de la que está ahí entrampada o hay otra fuente que le pueda estar suministrando agua? Cuando hablamos de un acuífero confinado, quiere decir que el volumen de agua no es nutrido de una fuente exterior. O sea, si él tiene un área específica, ese es su área, ese es el volumen que ocupa. Pero hay otros casos, como los no confinados, cuando puede tener una fuente de agua exterior que lo alimenta. En el lago de Maracaibo hay varios yacimientos que son no confinados. Hay muchos confinados, pero hay algunos que no son confinados. ¿Qué pasa con estos yacimientos? Ellos dependen mucho, su fuente de alimentación de agua, casi todo ello está en la serranía de Perijá o está en los Andes. Entonces, cuando tú ves en temporada de lluvia, tú ves que el corte de agua de los pozos en los yacimientos comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque el acuífero tiene tanta agua proveniente de esa zona que es capaz de penetrar mucho dentro del yacimiento, más de lo que... ¿Por qué? Porque eso le agrega energía, la disponibilidad de agua adicional. Y entonces aumenta el corte de agua. Y al terminar la temporada de lluvia, incrementa el corte de agua baja. Ya en los yacimientos que tienen este tipo de condición, ya los operadores están más que más en eso. O sea, no, cuando empieza a aumentar el corte de agua, no se ponen a hacer monerías de tratar de hacer este trabajo para control de agua, pues no van a poder. O sea, no tiene sentido práctico. Entonces tenemos un confinado que simplemente el agua está encerrada en la corteza terrestre. Puede haber sido o tenemos por lo menos, el no confinado, que la formación donde está el acuífero, que está es la misma del yacimiento de petróleo, en alguna parte aflora. Puede ser en el fondo de un lago. Algunos acuíferos están alimentados por las lagunas que están en los Andes. Y a través de esa vía le puede llegar a agua de lluvia o de un río. Un río que en temporada seca pierde caudal y con temporada alta se llena. Entonces, como ya lo mencioné, la presencia de los acuíferos constituye un factor que puede ser muy importante en la producción de los yacimientos, ya que se convierte en una fuente de energía muy importante. Ahora, ¿qué es lo que define
que el acuífero puede ayudar o no. Es la presión en la zona de limitación de ellos dos. Si hablamos vamos a hablar en el caso de un acuífero que no esté, que esté confinado, para ser más... Que puede ser que en algún momento ese acuífero que no estaba confinado y en algún momento de la historia geológica queda confinado. Entonces, mientras no está confinado, él va y viene con la presión. Después que queda confinado, queda en eso. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo geológico, cuando tiene un acuífero confinado por la zona de petróleo, llega un momento en que ellos alcanzan un equilibrio hidrostático de la presión. Ahora, eso indica que la presión entre la zona del yacimiento de petróleo es igual a la zona a la del yacimiento a la zona de agua. No, no lo es, porque precisamente, si se acuerdan de la definición de presión hidrostática, la presión en la parte más alta del yacimiento es más baja que en la parte más baja, por razón de la presión hidrostática de los fluidos que están ahí. E igual pasa con la zona de agua. La presión hidrostática en la zona de interfase donde está con el petróleo es menor que la que está en la zona más alejada de él. Pero ¿qué pasa en la zona donde los dos están en contacto? La presión es igual. Ahora, ¿qué va a hacer que la presión me varíe en la zona de petróleo? La producción. Entonces, ahí se habla de la interfase entre el acuífero y la zona de hidrocarburos. ¿Ok? Regula la diferencia de presión. Ahora, ¿cuándo hay diferencia de presión? Cuando comienza a producir. La presión promedio en el yacimiento se reduce y automáticamente la presión en la zona de interfase se mantiene más alta. Entonces, en ese momento hay un diferencial de presión y eso va a permitir que el acuífero avance sobre el yacimiento. Es decir, lo que se regula la presión en esa zona, la entrada del influjo va a ocurrir cuando ocurra una caída de presión en el yacimiento, considerando la condición de que el acuífero sea capaz de hacerlo. Aunque de hecho, como le dije antes, todos los acuíferos de entrada, al momento de sentir la caída de presión, van a tratar de reaccionar como si fueran infinitos. Pero es como decir en una carrera de velocidad, que tú tienes todos los corredores juntos y dan la partida. Si tú ves en los primeros 2-3 metros, prácticamente todos los corredores están juntos. Pero después hay uno que arranca mucho más fuerte, se va mucho más lejos, más rápido, y se comienza a alejar. Y hay otros que comienzan a quedarse, porque los menos fuertes se van quedando y los más fuertes son los que rápidamente avanzan. Eso para que tengan una idea de lo que pasa entre un acuífero muy fuerte y un acuífero muy débil. En el caso de una carrera, todos van a llegar al final. Pero en el caso de un yacimiento de petróleo, simplemente los acuíferos pequeños dejan de actuar, es decir, abandonan la carrera. Porque no tienen capacidad ni suficiente entrada de agua como para poder ayudar al yacimiento. Es decir, el acuífero actúa como un cuerpo de agua que reacciona al tiempo transcurrido y la presión existente en el tiempo. Se debe considerar la presión en la zona de interfase y la presión promedio ponderada por volumen del yacimiento corregida a un plano de referencia. Datum. Ese mismo datum que se utiliza para las pruebas de presión. Aquí es. Porque las presiones de yacimiento se analizan a esa condición, a esa profundidad. ¿Okay? El plano de referencia, como ya lo saben, es un plano arbitrario a una profundidad arbitraria determinada bajo el nivel del mar y que por lo general debería corresponder a la profundidad media volumétrica del yacimiento.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? En condiciones normales, al ocurrir una caída de presión en el yacimiento, producto de la extracción de hidrocarburos, la respuesta del acuífero será la de producir un influjo o intrusión de agua hacia el yacimiento, que ayudará a compensarla o retardar la declinación de presión. No tuve- uno de ustedes recuerda el gráfico de Takuro, de los mecanismos de producción. Si no lo recuerdan, revisen. Y miren el que tiene que ver con el mecanismo de empuje hidráulico. Básicamente, ese es lo que ahí se refleja, es como el efecto de un yacimiento, de un acuífero mediano, no el más fuerte. Al principio, tú vas a ver que se muestra como una pequeña estabilización. Hay una caída de presión. ¿Por qué hay la caída de presión? Porque para que él se pueda mover tiene que haber una caída de presión en el yacimiento. Pero después de eso, hay una pequeña estabilización y luego comienza a declinar suavemente. Eso es un acuífero más o menos mediano actuando. Un acuífero de esos fuertes, simplemente hay la primera caída de presión y después lo que ves es una tabla. Todo el tiempo la misma presión. La presión en la zona de petróleo está cayendo, pero la presión general del yacimiento se mantiene igual. ¿Qué es lo que hace o cómo nace esa energía que tiene el yacimiento? La respuesta que el acuífero brinda en función de la actuación de una serie de mecanismos. Como ya les dije, el acuífero puede ser del mismo tamaño del yacimiento, como puede ser muy grande, relativamente poquito grande, medianamente grande o muy grande. Entonces, dependiendo del tamaño que tenga, él tiene un mayor volumen de fluido que el yacimiento de petróleo. Por lo tanto, la expansión del agua almacenada en el acuífero es una gran energía almacenada la que hay. La roca, para mantener todo ese volumen, el volumen de roca asociado al acuífero es mucho más grande. También la compresibilidad de la roca también va a hacer efecto. ¿Qué pudiera pasar? Que ese mismo acuífero esté asociado a otros yacimientos. Entonces, en ese yacimiento puede estar pasando de que hay una expansión y esa expansión de esos fluidos del yacimiento también ayuda a que el acuífero actúe sobre el nuevo yacimiento. En este respecto debo hablarles de que en el caso del lago Mar existen en la parte sur había una serie de yacimientos. El último que descubrieron ya estaba en condición, ya tenía capa de gas. Pero los primeros que descubrieron en esa zona no tenían capa de gas. Pero uno de los últimos que descubrieron tenía capa de gas. Y resulta que el acuífero, todos compartían el acuífero. Las otras tenían más tiempo de producción. Eso causó la expansión de los fluidos, la reducción de la presión, y ya cuando descubrieron este nuevo, básicamente el acuífero no era tan grande y simplemente lo que se consideró una capa de gas. Eso ayudó a compensar. Mediante flujo artesiano, el cual ocurre cuando el acuífero se levanta estructuralmente por encima del yacimiento, bien sea que aflore a la superficie o no. Pero la roca saturada está por encima de la profundidad del yacimiento. Eso lo convierte en un acuífero que tiene una hidrostática adicional que lo está ayudando. Veanlo de esa forma. Si yo tengo esto y hace así, yo tengo esta altura de columna que va a actuar sobre esto y le va a añadir presión. ¿Sí?
Ahora, cuando se quiere ver cómo va a actuar el acuífero sobre esto, uno de los elementos más importantes en esto es la presión. Entonces, el análisis de comportamiento de los acuíferos, la historia de presión, el yacimiento acuífero debe ser aproximada a una serie de reducciones o incrementos escalonados de presión para los efectos de modelar cómo va a ser este comportamiento. La mejor aproximación puede hacerse haciendo que el escalón de presión en cualquier momento sea igual a la mitad de la caída de presión en el escalón previo más la mitad de la caída de presión en el escalón subsiguiente. Suena complicado, pero no lo es. Vamos a ver si se... para lograr una mayor certeza en los resultados, la presión promedio en el límite debe ser determinada en el contacto de agua inicial. Es decir, antes de empezar la producción del yacimiento, ¿dónde estaba el contacto de agua? No dónde se encuentra 10 años después, sino dónde estaba en ese momento. De esa forma se puede saber exactamente cuál es la diferencia real que está del acuífero sobre el yacimiento. Ok. Aquello que explicaba ya. Normalmente cuando se está haciendo un estudio, lo primero que hay que hacer es hallar el comportamiento de presión del yacimiento. El comportamiento de presión del yacimiento viene dado por esa línea continua curva que está allí. ¿Ok? Abajo tengo una escala de tiempo y esa escala de tiempo se ha dividido en periodos 1, 2, 3, 4, que pueden ser 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero periodos iguales. Entonces, para cada uno de esos, llego arriba y tengo una P1, P2, P3, P4, P5. ¿Ok? 5 periodos. La presión cero, ¿quién es? La presión inicial del yacimiento. ¿Ok? Entonces, simplemente la idea es trazar una presión promedio media entre P1 y P2 y una presión promedio entre P2 y P3 me forman ese escalón. Y ese escalón representa la caída de presión. Y así sucesivamente con el resto de los escalones. Si yo lo veo así, ok, aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y la presión que estoy cortando en la curva. ¿Sí? Para el periodo 0, 0. Pero para el periodo 5, la caída de presión es de 2,5 LPC. La fórmula me dice que ese valor sale de un medio de P sub I menos P1. Para el periodo 2, para el escalón 2, sería 9,5. Un medio de P1, no, de P sub I menos P2. Para el escalón 3, un medio de P1 menos P3. Y eso me va a dar este valor de delta P que está allí. Ese es el método escalonado para determinar la presión que debería utilizar yo para calcular el influjo de agua en cada uno de esos 5 periodos. ¿Ok? En la próxima sesión vamos a ver algunos métodos para calcular y ahí van a ver el delta P mencionado. Bueno, para la próxima creo que voy a empezar otra vez con esto para que recordemos, aunque va a ser esta misma semana que lo vamos a tener, para que puedan entender lo que vamos a hacer en cada método, porque ahí se utiliza esos delta P para trabajar en esos métodos. Bueno. Si tienen alguna pregunta. Profe, ¿usted podría pasar esas diapositivas por el grupo? ¿Sí? Sí, ahora se las paso.
Aunque usted la sube en la plataforma Saya. Normalmente no se sube, se sube la, ¿cómo se llama? La presentación, pero no se, yo no, por lo menos la mayor parte de las presentaciones yo no las tengo en ensayo. Se las puedo pasar por el grupo, ¿sí? Es más fácil. O sea. Profe, ¿y en esta unidad hay que graficar o no? ¿Le tienen pánico a eso? No, el único gráfico que pueden hacer es ese que está allí. Sí, Pero algo, realmente hay ejercicios donde, por lo menos hay un ejercicio de los que tengo yo de pareja, que tiene una curva. Entonces, tú tienes que escoger el espacio, por 5 espacios, 5 o 6 espacios, allá la presiones, tan, y hacia la tablita. Hay otros que te dan, para 1, 2, 3, 4, te dan la presión. Entonces no tienes que no tienes que construir ningún gráfico ni nada, simplemente hallar lo del papel. O sea, hay dos esquemas de hacer un problema, un ejercicio de eso. Son sencillos, eso no es un... Ahí lo complicado es hallarlo del tapete y después cómo trabajarlo. Porque hay algo que no mencioné aquí, pero sí se lo voy a mencionar en el próximo para que entiendan algo con respecto a cómo funciona el tapete y algo que ya de lo que hablamos, que es la parte de superposición de las caídas de presión en el tiempo. Lo mismo que vimos en la prueba de presión sobre el efecto de superposición, eso mismo pasa. Porque la primera caída de presión, ella va a actuar durante los 5 periodos. La segunda caída de presión va a actuar durante 4. La tercera caída de presión va a actuar durante 2, durante 3. La cuarta durante 2. Y es la última por un periodo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Para poder calcular los volúmenes de influjo que hay en cada periodo. Porque en el primer periodo tienes uno solo delta P, pero en el segundo tienes 2. En el tercero tienes 3. En el cuarto tienes 4 y en el quinto tienes 5. Entonces no en todos los periodos tiene la misma cantidad de efectos, pero la duración del efecto del primero es todos, porque está en los cinco lapsos. La de la segunda es en en 4 lapsos, los últimos 4, los últimos 3, los últimos 2 y el último. Entonces esa es la parte que hay que tener claro y de dónde. Pero los problemas no son complicados. No sé aún si van a tener que hacer un problema. Otra pregunta, profe. ¿El delta P nos podría dar negativo o no? ¿O simplemente positivo? No, porque está yendo de una presión mayor a una menor. No te puede dar un negativo. A menos que tengas un efecto de restauración. A menos que tengas un efecto de restauración. En el ejercicio anterior, profe, a nosotros el daño nos dio negativo. En el ejercicio anterior, a nosotros el daño nos dio negativo, obviamente. Pero cuando fuimos a calcular el delta P también nos daba negativo. Entonces no entendí ahí. No, ahí hay un